Muy bien, hermanos, hoy nos toca continuar aprendiendo acerca de la soberanía de Dios. En este caso, vamos a profundizar mucho más en este aspecto de la soberanía. Yo creo que todos hasta aquí este, creemos, glorificamos y abrazamos y tenemos una amplia aceptación en cuanto a que Dios es soberano sobre la creación, porque Él es el creador y por lo tanto gobierna y tiene control de todas las cosas. Y nos gozamos y nos recreamos en eso. Sabemos que Dios tiene control en la materia animada, inanimada, en la creación, en, en el hombre, en las circunstancias, en todas las cosas, porque nuestro Dios es un Dios que ha decretado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Pero hoy quiero comenzar a tocar el tema acerca de la doctrina de la soberanía de Dios y la gracia salvadora, o sea, la gracia de Dios salvando. La salvación es de Dios, eso lo dice la palabra. Y ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural del hombre de esta verdad, de que Dios es absolutamente soberano en cuanto a la salvación. Y yo creo que nadie tiene problemas sobre los otros aspectos de la soberanía de Dios, pero cuando hablamos de la salvación, el orgullo humano aborrece la idea de que Dios ordena todo, controla todo, gobierna todo con respecto a la salvación. Y obviamente que la mente carnal está totalmente enemistada contra Dios y aborrece esta enseñanza bíblica de que el hombre nada puede hacer para salvarse, puesto que justamente este pensamiento que el hombre tiene lo deja anulado en cuanto a su decisión y en cuanto a su independencia delante de Dios, olvidándose de que el hombre también es creado por Dios, por lo tanto Dios es el que decide. Así que si Dios escogió a quienes serían salvos y su elección fue hecha antes de la fundación del mundo, como la palabra nos enseña, entonces todos los creyentes no merecen ningún crédito en cuanto a la salvación. Todo es gracia de Dios y favor inmerecido. Pero eso es, después de todo, lo que precisamente la Biblia, la Escritura, enseña. Incluso la Biblia dice que la fe, que es un don, que es un regalo de Dios, es totalmente gratuito, pero es solamente para sus escogidos. Dios escogió un pueblo y le dio la fe como un regalo para que puedan creer en el Evangelio y el arrepentimiento para vida eterna. Tenemos muchos textos, hay más de 66 textos en la Biblia que afirma la soberanía de Dios y en el aspecto de la salvación. Y el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 65, Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, claramente hay un aspecto electivo del Padre de quiénes son los que podían acudir a Jesús en salvación. Mateo 11, 27 también hace referencia: ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. También es algo no inclusivo, sino exclusivo de parte del Señor. Y obviamente tenemos textos como Efesios 2, 8 y 9, por lo tanto no hay nadie, absolutamente nadie que sea salvo, que tenga de qué jactarse, porque la salvación es de Jehová. Es un acto salvífico de la obra de gracia y misericordia del Señor. Así que, ¿por qué hablamos nosotros de la elección y la predestinación? Simplemente porque la Biblia lo dice, la Escritura lo dice, y todos los cristianos que proclamamos solo la Escritura, creemos en la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué digo que es una doctrina despreciada o desechada? Porque la inseguridad o la poca fe hace de que el pensamiento del hombre llegue a cuestionar justamente a Dios. Pero la Escritura lo dice, por ejemplo, en las epístolas del Nuevo Testamento, nosotros entendemos que todos los creyentes son elegidos de Dios, como dice Tito 1:1, su carta está dirigida, el apóstol Pablo, a los elegidos de Dios. Y también Efesios 1:11 hace referencia de que fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace como quiere
lo que quiere cuando quiere y no tiene que dar explicaciones a nadie. Entonces la salvación es un acto de gracia y misericordia de parte de Dios. Eh, También hace referencia en el versículo 4 y 5 de que según nos escogió, dice la palabra, en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Y eso es un dato muy importante, un detalle muy importante que no requiere ningún hecho del hombre para que se hiciese acreedor o tuviera méritos para alcanzar la salvación. Habiendo predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y según el puro afecto de su voluntad. Esta elección no está hecha sin amor, sino dice el puro afecto de su voluntad. Es más, Dios nos amó, por eso es que Él nos salvó. Y revela la palabra, el apóstol Pablo, principalmente en Romanos 8, del 28 al 30, de que nosotros somos llamados conforme a su propósito, llamado conforme a su propósito, para que los que de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La forma que siempre he aplicado en esta enseñanza para que podamos comprender mejor es mencionar en forma regresiva de este texto para ver con más claridad lo que está diciendo profundamente este texto. Haciendo la pregunta, ¿a quiénes glorificó? A los que justificó. ¿Y a quiénes son los que justificó? A los que Él llamó. ¿Y a quiénes Él llamó? A los que predestinó desde antes de la fundación del mundo, según el propósito que Dios tenía. Así que cuando el apóstol Pedro hacía referencia en su carta 1 Pedro 1:1 y el versículo 2, porque allí radica muchas veces la confusión, porque Pedro dice, elegido según la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios. Y muchos dicen, bueno, Dios me eligió porque Dios vio que yo iba a creer en Él o que yo le iba a aceptar y que yo me iba a rendir a Él. Bueno, mis hermanos, no estaba usando la palabra presciencia justamente en el sentido de que Dios sabía de antemano, aunque sí lo sabía, porque Él es omnisciente, es uno de sus atributos, de quiénes es lo que iban a creer en Él. Más bien Él los escogió según su propio deseo. Pedro no estaba haciendo referencia a que Él nos escogió porque Él vio que nosotros íbamos a creer, sino que quiso decir que Dios determinó antes de los siglos, antes de la fundación del mundo, conocer, amar y salvarnos a los que Él escogió sin tener que dar cuenta a nadie de por qué hace lo que Él hace, porque justamente Dios es soberano. Así que este punto es muy importante que nosotros podamos observar que la elección soberana de Dios es hecha según, dice Pablo, el puro afecto de su voluntad y conforme al propósito por el cual Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que es decir que no existe ninguna razón externa para que Él nos haya elegido. Charles Spurgeon decía, gracias a Dios que Él me escogió antes de que yo naciese, antes de que el mundo existiese, porque si fuera por mis hechos, seguramente no me hubiera escogido. Nosotros tenemos que ver que Él nos escogió a todos los que Él escogió con libertad, según el deseo de su voluntad, y escogió a cierto número de pecadores para que fuesen llamados para alcanzar la justificación y la redención de Jesucristo. Así que Él nos escogió únicamente por el agrado de hacerlo, simplemente porque Él quiso hacerlo. Por eso Isaías 46:10 dice que no hay otro Dios como Él. ¿A quién me quieren comparar? No hay otro Dios como yo, que anuncio desde el principio el final. Y dice que anuncio el porvenir, lo que va a venir. Yo ya estoy anunciando desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, dice. Ahora, dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es Dios soberano. Y yo sé que por ahí suena chocante pensar de que por qué entonces Dios escogió a unos y a otros no.
Bueno, justamente Dios en su soberanía manifiesta su amor para con nosotros, porque el acto electivo no se basa en la justicia, sino en la misericordia. Porque si fuese por la justicia, absolutamente nadie se salvaría, porque la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que no depende de las decisiones de los demás. Depende solamente del propósito y del decreto eterno de su libre y soberana voluntad de elegir a algunos para salvación y dejar a otros en su estado caído para la perdición, puesto que esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que por otra parte, lo que existe en esta doctrina, existe un Dios que permitió y que decretó todo lo que iba a suceder, planificando. No tenemos un Dios improvisado, no tenemos un Dios que no sabe lo que hace. Todo lo que lo hace para la gloria del Señor. Así que tenemos textos como el Salmo 115, versículo 3, que dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer lo ha hecho. El Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Es Dios soberano. Él es el que decreta con libertad y con autoridad todo lo que quiere hacer. Efesios 1:11, Pablo está diciendo que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si bien es cierto, en la Biblia encontramos que Dios escogió, decidió y escogió quién sería su pueblo, y escogió un pueblo para sí. En Deuteronomio capítulo 7 dice, el Señor nos ha escogido para ser un pueblo especial. Y no tenemos problema con esto. Dios escogió, por ejemplo, quién iba a ser el heredero del trono de David. Y vemos nosotros que también Isaías lo dice, su ungido, su escogido, haciendo referencia justamente a Cristo. Encontramos nosotros que el Señor siempre ha escogido con libertad todos los hechos y sucesos que vemos en la Escritura. Pero nunca tuvimos problemas. Pero cuando encontramos en la palabra texto como que Él es el que escoge a unos para salvación y deja que otros que no han sido escogidos continúen en su estado de caídos y de condenados para la perdición, es cuando allí comienza el conflicto. Pero no se enoje conmigo. La palabra lo dice, la Escritura lo dice, puesto que somos salvos por gracia, por misericordia, no por algo que nosotros merecemos. Así que por esa razón, Romanos 11:36, Pablo dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y afirma en 1 Corintios 8:6, diciendo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Qué pasa con el pecado? Sería la pregunta. ¿Por qué Dios permitió esto? Dios no es el autor del pecado. Sin duda, Él lo permitió, porque es un Dios que planifica todas las cosas. Es parte integral justamente del decreto divino de parte de Dios. Pero Dios tiene un propósito de por qué permitirlo. Nosotros vemos que no se puede culpar a Dios, no podemos culpar a Dios por el mal, ni siquiera intentar manchar su existencia. 1 Samuel 2:2 dice, no hay santo como el Señor. Así que Él no es, Él es trascendente en esto. Pero no fue algo que lo sorprendió con la guardia baja o tuvo que optar por un plan B para ver qué hacía el Señor con esta situación de pecado, sino que hay un propósito bien definido y creo yo que justamente Dios permitió que el pecado entrara al hombre y al mundo y el universo mismo para Él mostrar su gloria redentora, para mostrar su gloria transformadora, purificadora y para glorificar sus atributos de la gracia, de la misericordia, como así también del juicio y de su ira santa de Dios. Por eso es que nosotros vemos que Dios muchas veces usa el mal para el bien. Y solamente Dios es el único que puede sacar luz de las tinieblas.
¿Y cómo puede ser esto? Nos podemos preguntar nosotros. La Escritura no responde todas nuestras preguntas. Sería para mí faltar el respeto de pensar de que yo puedo explicar la soberanía de Dios como si fuese que yo puedo poner a Dios en un microscopio para estudiar. Y no es así. Nosotros conocemos lo que Dios quiso revelar en las Escrituras y lo que Dios quiso dar a conocer en las Escrituras. Y hay preguntas que responde la Biblia, pero hay otras cosas que pertenecen a la soberanía del secreto de Dios y nosotros simplemente tenemos que creerlo por la fe que Él nos ha dado de regalo. Por eso es que su palabra nos dice a nosotros absolutamente que nuestro Dios es un Dios soberano, es perfectamente santo y Él es único, no hay otro Dios, porque Él es definitivamente justo. Entonces, es cierto que las verdades son difíciles muchas veces de aceptar por la mente humana, pero la Escritura es irrefutable, no tiene ningún tipo de discusión para aquel que ha recibido la fe y lo cree. Para el hombre natural esto es locura, esto no lo puede discernir. Para nosotros es gloria de Dios. Así que Pablo afirma esta doctrina en términos ineludibles en el capítulo de Romanos, el capítulo 9, cuando él hace referencia a que Dios en su soberanía, él escogió a Jacob y a Esaú aborreció, rechazó a Esaú. No habían aún nacido, ni habían hecho ni aún lo bueno ni lo malo, pero el propósito de Dios se iba a manifestar en la elección, no por el que quiere ni por el que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Por eso el versículo 9 de Romanos, 11 de Romanos 9 nos aclara mucho más este principio. Así que unos pocos versículos más que el apóstol Pablo lleva a profundizar esto está en el versículo 15 y el versículo 16, cuando revela contundentemente el carácter de Dios soberano. Él dice, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. También Pablo dice que Dios a quien quiere endurecer, endurece. Entonces aquí encontramos algo que nosotros no podemos tener ningún tipo de argumento de discusión. Es más, el apóstol Pablo, previendo justamente cuál iba a ser la crisis de aquellos que recién están conociendo la soberanía de Dios, dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques contra Dios? Y da el ejemplo. ¿Dirá acaso el barro, el alfarero que lo crió, ¿por qué me has hecho así? ¿O acaso no tiene Dios como el alfarero potestad de hacer de la misma masa un vaso de honra y de la misma masa un vaso de deshonra? Bueno, justamente esto es lo que está haciendo referencia Pablo en el versículo 20 y 21. No debemos nosotros altercar contra Dios, debemos someternos a su voluntad. La Escritura afirma que la soberanía de Dios, la soberanía divina, es evidente en toda la Escritura, pero también la responsabilidad humana. Así que meditando en esto, si nosotros podemos decir, Señor, qué grande es tu soberanía, cuán grande es tu soberanía. Mucho más cuando nosotros vemos de que Dios determinó salvarnos por el puro afecto de su voluntad como un acto de amor y misericordia. No lo entendemos, no sabemos todo esto. Tampoco sabemos quiénes son los escogidos de Dios, pero es obvio de que mucha gente se murió sin Cristo y está en la condenación eterna. Pero sin embargo hay otros que fueron escogidos de antes de la fundación del mundo y tal vez en el último suspiro de agonía, antes de exhalar su vida, Dios los salvó. Como aquel hombre que estaba en la cruz, un delincuente, que hasta último momento estaba condenado por sus delitos y pecados para encontrar la salvación cuando él reconoció que Jesucristo era un justo. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, conocer a Dios en su soberanía es demasiado grande, pero es lo que nos lleva a nosotros no solo a confirmar que Él está en control de todo, sino que aún también tiene el control y dominio de toda la eternidad. Que el Señor les bendiga.